To find these men guilty will be a crime to haunt each of you to the day you die. Therefore, I humbly beg you, show mercy to these men. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola, diletantes. Estamos aquí reunidos. Gemma, nuestra invitada, Chris, Fran y yo, Ramón. Muy buena. Y vamos a hablar hoy de un clásico de Kubrick. Bueno, este vídeo va a ir a lo que es el plan este de miembros, bueno, tanto de YouTube como de iVoox. O sea que si lo estás viendo es porque eres miembro. Gracias por ayudarnos. Bueno, antes de nada, pues eso, comentar que es una película de Stanley Kubrick, la tercera, si no recuerdo mal. Su tercera película, o sea, estos son sus inicios. Y a ver, Chris, ¿de qué va esta película? Haznos una pequeña sinopsis. Bueno, por decirlo de otra manera, su tercera película, que ahora mismo no recuerdo si es tercera o no, pero bueno, está empezando, y su primera obra maestra rotunda, porque hay que recordar que solo tenía 28 años cuando Kubrick rodó esta joya de película. Bueno, aparte de eso, ¿dónde nos encontramos? 1916 creo que era, 1916 creo que era, Primera Guerra Mundial, enfrentamiento entre Alemania y Francia, estamos en territorio francés, y la película nos plantea, más que una película sobre guerra, es un planteamiento, ¿no? Es un planteamiento de ideales, y nos vemos arrastrados o nos vemos inmersos en la situación de que un general y por ende un coronel y por ende unos soldados tienen que llevar a cabo una misión imposible y tomar la colina de las hormigas, luego así se llamaba, Ant Hill, en lo que a todas luces parece una misión absolutamente imposible de llevar a cabo porque no tienen medios, pero a los generales, digamos, a la alta alcurnia jerárquica del ejército, les conviene en este momento llevar a cabo esta operación por motivos, bueno, como siempre pasa, ¿no? Estéticos, políticos, del qué dirán, de hay que hacer algo, hay que dar un golpe de efecto. Y nos vemos inmersos en estas contradicciones de la cadena de mando, ¿no? De si seguir las órdenes como buen soldado, si no acatarlas porque vas a llevar a tus hombres a la muerte. Y la película gira en torno a eso. La película no es una película... Lo primero es que no es belicista sino antibelicista, pero tampoco es que tenga un desarrollo sobre la guerra, porque ni siquiera se llegan a ver los soldados alemanes, sino que el desarrollo de la película es un desarrollo de crítica social, por así decir, y de dilemas morales entre los personajes. O sea que le vamos a dar la vuelta, vamos a dar muchas vueltas al ovillo de lo que es correcto y de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que si un soldado tiene que obedecer o no obedecer cuando cree que una orden no es correcta en el ejército. Y alrededor de toda esa idea va a girar el argumento de la película. Voy a explayarme ahora un poquito lo que no me he explayado al presentar. ¿De dónde viene esta idea? Que viene de una novela de Humphrey Cobb de 1935. El guión está escrito por Jim Thompson, por Cal Willingham y por Stanley Kubrick. Jim Thompson era novelista, Cal Willingham era guionista y Stanley Kubrick, como ya yo creo que casi siempre, excepto creo que en una ocasión, metería mano en los guiones, era habitual en él. Y aquí con el tema del guión hubo una cosa curiosa, que es que se mantuvo un final feliz para United Artists. Luego ellos hicieron una modificación, por lo que he entendido sí que avisaron que habían hecho esa modificación, pero United Artists como que ya no lo leyó. O sea, ahí lo colaron, como no suelen leer las modificaciones de una vez ya se ha empezado el rodaje, así que por ahí colaron el meter ese final no tan feliz como el que habían leído en un principio. Está basada parcialmente en hechos reales y fue bastante polémica en la época, no solo con Francia, que sería lo evidente por estar basada en ese hecho real. Ya digo, un poco, pues eso, esto está ficcionado, es una película, al final las cosas no son como pasan, los nombres no son reales, todo es así un poco de aquella manera, es un poco la idea de base y ya está. Pero sí que hay algo que yo creo que le tocó la moral, y no solo a Francia, sino a muchos países, que es el tema de la insurrección
del que las tropas le hagan la contra a los mandos, y acabó siendo una película censurada o incluso prohibida en muchos países. De hecho, prohibida estuvo en Francia, Bélgica, Suiza, Marruecos, Canadá y, por supuesto, España. Entonces, claro, es un tema que no gustó demasiado, y además porque también el tema de diezmar las tropas aquí realmente no es diezmar, es pues eso, se cogen a 3 cabezas de turco, pero esta idea de diezmar viene del antiguo Imperio Romano, que cuando se te rebelaban pues cogías a un soldado de cada 10 y los matabas. O sea, esto ya viene de antiguo en el estamento militar, ¿no? Era algo que incluso leí que hasta, no sé si 1970 y pico, todavía se hacían este tipo de cosas, eran habituales en algunos países de los que tenemos como de primer mundo. En España llegó en 1986, se la ha tachado en muchas ocasiones tanto de antibelicista como de antimilitarista, aunque Kubrick dijo que antibelicista sí, antimilitarista no. O sea, él no veía esta historia, aunque bueno, yo creo que hay muchos críticos y yo creo que también muchos espectadores no han estado de acuerdo a lo largo de la historia. Yo creo que sí que han entendido que aquí hay también algo de mensaje. Ahora me diréis vosotros qué opináis, si veis este mensaje antimilitarista. Si queréis empezamos pues con la ronda de qué os parece, que vuestra primera visión, cuándo fue, porque supongo que esta película ya la habréis visto, aparte de esta última vez para revisionarla, la habréis visto hace años seguramente. Y Gemma, ¿cómo es tu historia con esta película? Pues mira, yo soy una persona que no soy gran fan del género bélico. Me gustan varias películas, pero no es mi género predilecto. Y Sendero de Gloria consiguió, aun no considerándose bélica, como hemos dicho, no sé, concepto de antibelicismo y antimilitarismo, que yo también voy por esa corriente de tanto antibelicismo como antimilitarismo. Pero Kubrick consiguió que me empezaran a traer este tipo de obras porque una cosa que a mí me fascina es no el contexto en el que está la historia, porque realmente sabemos que están en Francia en 1916, que hay una misión, como bien ha explicado Christian, pero la historia, o sea, el telón de fondo es totalmente, bueno, pues tiene que estar ahí, tiene que contextuarse en alguna parte, pero igual que la Primera Guerra Mundial puede ser la Segunda, que puede ser posteriormente la Guerra de Vietnam, o puede ser lo que quiera que sea Kubrick. Realmente lo que a mí me encantó de esta película fue pues ese cuestionamiento moral, esa crítica al clasicismo, digamos, ¿no? También al sistema basado en el estatus, y que a mí pues me encantó por esa parte. Sinceramente, una de estas películas que yo considero, en mi parecer, que no le veo un aspecto negativo. Hay muy pocas películas que lo ocurren y una de ellas es esta, y sin duda mi película favorita de Kubrick. Sorprendentemente, siempre está pues El Resplandor, pero sinceramente es la que más me gusta a mí. Fran. Pues bueno, ya sabéis que yo no soy un súper fan de Kubrick, ¿vale? Como por ejemplo Chris. Sí que me gusta su cine, hay muy buenas pelis, y seguramente sea Senderos de Gloria la película que más me gusta de él. Pero claro, juego con la baza de que es que me gusta mucho el género bélico. Ya sé que esto es antibelicista y demás, pero bueno, hay un componente militar, de guerra y demás. Entonces, es un género que a mí siempre me ha gustado mucho, y creo que es una película que, primero, mola porque no es la típica película donde vemos ese heroísmo de los, ¿no? Siempre se ve la guerra como un heroísmo del soldado, de los militares, de todo. Es como una especie de sueño, ¿no? De decir, esto es algo trascendental, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Lo militar, el ganar, esforzarte por tu país, defender a tu país, morir por tu país. Aquí se ve la otra cara, ¿no? De eso, ¿no? O sea, vemos lo que hay dentro de esa jerarquía, como decía Gemma, de militar, ¿no? De cómo se comportaban los militares de alto rango, lo que tenían que sufrir los soldados por decisiones que tomaban los de arriba. Es algo que desmitifica mucho el tema militar y de la guerra. Entonces, y enseña sus miserias. Entonces, esa diferencia de ver algo diferente, además rodado ya hace muchos años, ¿no? Una película ya de hace... ¿Cuánto tiene esta película ya? Tiene 60 y pico años, ¿no? Tiene ya.
más o menos. 64, sí. 64. Película del 57, no sé si lo hemos dicho, 1957. Es un tema importante, Fran, que no parece para nada una película de los 50. Para nada. Exacto. Es que Técnicamente podría, es una película de 25 años después. es que podría ser, bueno, no sé si habrá todavía lo que se ve en la película, ¿no? Con los soldados ajusticiados y todo esto en algún país, pero yo creo que es algo que en lo que es el tema militar, de jerarquías y de cómo se comporta cada uno, para mí me parece que es totalmente de actualidad. Estoy seguro que esto sigue pasando, que te enseña un poco también las miserias humanas al final, ¿no? Porque al final podemos hablar de militares, de soldados, de cabos, de sargentos, y al final son gente, son seres humanos, con lo cual al final las relaciones entre ellos acaban siendo, pues eso, de seres humanos igual, ¿no? Y acaban haciendo las mismas fechorías que ahora hablaremos en la película que haría alguien fuera de lo que es el tema de la guerra. Así que seguramente por eso, por cómo están tratadas las trincheras. Ahora si queréis hablaremos un poco de un par de directores que tengo yo aquí que, bueno, está claro que sus películas han hecho películas que han tenido que ver con Senderos de Gloria, alguna muy de actualidad, de hace poco tiempo, cómo se muestran las trincheras, a Kirk Douglas ahí andando con los soldados a sus dos lados. Es algo que queda muy en la imagen, ¿no? Del que le gusta el cine. Y a mí particularmente me encanta. Me parece que es una película diferente en este género y que a mí la primera vez que la vi me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo esperaba ver una película bélica, de guerra, ¿no? De soldados franceses enfrentándose a Alemania, ¿no? A los alemanes, en las trincheras, en la tierra de nadie. Y al final me encontré con algo bastante menos glamuroso, vamos a decirlo así. O sea que me encanta esta película. Chris. Respecto a la relación con la película, pues bueno, sí es verdad, la vi hace mucho tiempo, yo creo que en la tele, hace mucho, luego imagino que la volví a ver cuando la tuve en Blu-ray, también hace, pues yo qué sé, casi 10 años, y no la había vuelto a revisionar, la he revisionado ahora, y no sé, a mí me gana con el tiempo, la verdad. Yo no sé si decir eso típico de, bueno, es que a lo mejor con 15 años no la aprecias, no lo sé, yo siempre la he tenido en alta estima y en buena consideración, pero quizá ahora sí que la aprecio más o sí que le noto más detalles. Claro, al final, como siempre decimos, el que se hace viejo es uno, ¿no? Y el que va cambiando, no la película está ahí imperturbable. Y yo con Kubrick, claro, lo tengo difícil. Yo me gusta mucho su cine y, claro, para mí nunca va a superar ninguna cinta 2001, pero sí que estaría en un top 3. Me parece una película del principio al final, sin fallos, cortita y al pie, como se suele decir. No hace falta nada más en esta película. Está bien lo que hay que contar. El juicio, la sala, las reuniones, las trincheras, todo en su justa medida. Pocas veces, a veces no nos damos cuenta, pero esta película tiene, porque el montaje muchas veces hace las sensaciones y los sentimientos. Esta película tiene elipsis maravillosas de decir, donde otro director hubiera metido 15 minutos de rollo o de relleno, esta película hace plan, pega un corte y a lo siguiente, a lo interesante. O sea, me encanta ver esta película fijándome en otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no me fijaba hace 15 años. Y decir, de verdad, qué manera de montar una película. Ahora me estoy acordando de, por ejemplo, cuando están en las trincheras, ¿no? Están en las trincheras y dicen, bueno, un día esto va a haber un juicio, tal. Y digo, madre mía, ahora se van a poner aquí, porque no me acordaba, se van a poner aquí a ver si hay un juicio o no hay un juicio. Nada, Kubrick te hace una elipsis, un corte más seco que la mojama y ya estamos en el juicio. Digo, es que no me queda más que levantarme y aplaudir, porque sobre todo en el cine de hoy estamos cogiendo una moda de gente que no tiene nada que contar y coge 2 horas para no contar nada, que no llevamos buen camino, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. A nivel de lo que ofrece la película, pues hombre, no deja de ser, como dice Fran, una película del ejército militar. Sí es verdad que son dilemas morales, temas sociales, reivindicativos, la insurrección, la cadena de mando, ¿no? El deber o el honor o la moral o todo este lío. Pero bueno, no deja de estar dentro de un contexto. Y es que, claro, no es una situación normal de la calle. Es una situación donde hay una jerarquía.
y es verdad que un soldado pues tiene que obedecer. Entonces, por eso no gustó la película en su día, porque claro, a ver si van a coger todos ejemplos y ya nadie va a seguir ninguna orden. Alguien tendrá que seguir alguna orden algún día dentro del ejército. Pero sí, entiendo que Ramón ha dado el dato y no nos hemos parado a contemplarlo. En España, 30 años en llegar. O sea, ni la muerte de Franco ni la llegada de la democracia, 30 años, el 86 para que llegara la película. Cuidado, o sea, la prohibición y el nivel al que la película generó rechazo o generó... En aquella época también hay que entender que el mundo en esa parte del siglo estaba de guerra en guerra. Entonces, claro, la película era como, hostia, a ver si la gente va a coger ideas y nadie ya va a obedecer a nadie. Entonces entiendo que fue como... Pero bueno, al final es lo que tanto Douglas, que fue más o menos el germen de la idea, y Kubrick querían, ¿no? Querían hacer algo, digamos, que arriesgara un poco. Y yo entiendo que primero, porque esta obra primero fue al teatro, creo que he leído, y no tuvo ningún éxito. O sea, fue una cosa que pasó sin pena ni gloria. Y pues luego por eso compraron los derechos a la viuda del autor por poco dinero, por $10.000 creo que he leído. Porque es una historia que en la época, yo me imagino, es una típica historia de estas que no nos ponemos en el contexto de la situación. A lo mejor un poco por el ciclo de la ciencia ficción, ¿no? Nos podemos poner en contexto de que los militares eran absolutos héroes sin discusión. Es decir, otra cosa es ver la película hoy desde nuestro punto de vista del 21 y decir, claro, es que esto, claro, es que mola, es que, claro, es que yo también estoy de acuerdo con eso y tal, ¿eh? Pero en aquella época en la que la opinión mayoritaria de la mayoría mayoritarísima era que el ejército eran héroes y punto, cuidado, que vender la película no era fácil. Pero por eso entiendo también que tuvo sus premios, tuvo sus reconocimientos, y luego imagino, porque no viví esa época, que fue una de esas películas que se fueron quedando en la memoria de la gente, como diciendo, pues tienes que ver esa película. Yo no, eso no se ha estrenado ni siquiera en mi país. Esa película, O sea, algo mítico que la gente no había visto. Y aquí tardó muchísimo, muchísimo en llegar. Yo no tengo mucho que destacar de la película, más allá de que me encanta, de que no tiene fallos y de que, luego seguro que lo comenta Ramón, lo que más me ha sorprendido esta última vez que la he visto es el uso del sonido y el uso de la música. En cada momento en particular, increíble, increíble. Es un aspecto súper cuidado, en este caso Kubrick lo controlaba todo, súper cuidado y súper controlado en esta producción, el sonido y la música. Me ha parecido una cosa en la que yo no me suelo fijar y me ha parecido un uso increíble de los efectos, del sonido y de la música. A mí, sin duda, lo que más me ha llamado la atención esta vez que la he revisionado no es el sonido, sino pequeños detalles de fotografía. O sea, hay encuadres, hay tipo de cámara, o no sé cómo decirlo, tipo de visiones, que cuando la he visto otras veces igual no soy tan consciente porque está más atenta del mensaje o de lo que se dice, o lo visual, pero de una manera más genérica, que cuando lo he visto ahora fijándome más en los detalles, he dicho, es que es lo que dice, en muy poco tiempo te condensa sensaciones con pequeños detalles, o sea, con fotografías. Solo con fotografías puede llegar a captar el mensaje, incluso la dualidad que se ve en la película entre los dos personajes principales, que ya imagino que nos adentraremos en ellos y en su comportamiento, pero es muy interesante ese ejercicio de mostrar con imágenes para dejar paralizadas y contemplarlas, ese mensaje que quiere transmitir Kubrick. Mi historia con esta película es un poco como la de Chris. Es una película que vi de bastante joven. De hecho, si no recuerdo mal, desde entonces hasta ahora no la había vuelto a ver. O sea, para mí era una película menor dentro de lo de Kubrick. Y sí que es verdad, pues eso, que al final la edad te da otra perspectiva. Sí que es verdad que me gustó, o sea, yo cuando la vi en su momento pues me gustó, me pareció que la película estaba interesante, pero no me marcó como me marcaron otras de Kubrick. Pues esto, pues tienes una cierta edad, empiezas a leer sobre directores y dices, pues me tengo que ver todo lo de este hombre, te lo empiezas a ver. Bueno, me pareció interesante, me pareció que estaba bien la película, pero ya está, me marcaron yo creo que mucho más 2001, La Naranja Mecánica, El Resplandor o tantas otras, y no había vuelto a ver esta hasta ahora, que la he vuelto a ver para comentarla aquí con vosotros. Y sí que es verdad que ahora, ya con muchos más años,
le veo lo grande que es esta película y que en su momento no se lo supe ver. Y una de las cosas, también la habéis apuntado vosotros, que es que no parece una película, y más ahora que estamos viendo películas del ciclo de los 50, es que no parece una película de los 50. Todo lo que son, bueno, y tan típico de Kubrick, ¿no? La composición de planos, el uso de la fotografía, es que no tiene nada que ver con otras películas de la época. Yo creo que en este sentido, también como decía Gemma, lo de que parezca una foto, lo de que veas una imagen y parezca como una fotografía, algo que está, pues supongo que te referías, ¿no? A cómo está compuesto, cómo están colocados en la pantalla. Yo creo que esto ya llegó al común del paroxismo, ya de lo perfeccionista que era este hombre. Yo creo que llegó en Barry Lyndon, pero que en esta película se ve. Es que hay momentos, pues eso, que ves el punto, pues eso, sus puntos de fuga, todo lo clásico de Kubrick, ¿no? Los puntos de fuga, la vista subjetiva, todo esto es que estás viendo ya cuando has visto tantas películas de Kubrick, vuelves hacia atrás y ya se te ha acostumbrado la visión, ¿no? Y yo creo que te salta antes a la pupila. Y luego aparte yo creo que una cosa que también me ha llamado mucho la atención en esta película son los gestos. Hay momentos, sobre todo de Dax, ¿no? Cuando está con los generales, y hay momentos que le hacen algún comentario y es que ves el gesto en la cara, cómo se le descompone. O sea, que el asco que está sintiendo por esto. Entonces, ahí hay varios momentos, también con algunos de los soldados y demás, que sí que creo que son detalles, no es algo muy exagerado, porque yo creo que tampoco, él nunca ha querido ser tan evidente, pero sí para dar ese apunte. Esa comunicación no verbal, es el decirte algo con el gesto de alguno de los actores, y hay momentos muy, muy buenos en este sentido. Si te fijas un poquito en eso, en las caras, en algún gesto, se ve enseguida. Y luego ya sobre lo que es el contenido de la película, creo que hace mucho hincapié en lo que es el contraste, las escenas de estos salones lujosos donde están ahí pegándose la comilona, o este baile justo en el momento después de haber condenado a muerte. O sea, no sé si llamarlo ironías, porque es que yo creo que ya excede incluso la ironía. Es que esto ya es perverso, ya es algo desagradable, ¿no? Y todo esto en contraposición, pues, de estos pobres hombres heridos, desarrapados, que los pobres están pues ya con compañeros por allí muertos. Entonces te está cambiando estas escenas de la sociedad de las trincheras con el lujo donde están ahí los altos mandos, que bueno, pues también te hace todavía, y te da la vuelta para que todavía les cojas más asquito a estos hombres, que bueno, que con esta ambición y demás, ya de por sí solo ya te habría hecho ponerte en contra de ellos, pero yo creo que todavía esa parte, esa visión, esa parte visual todavía hace que sea todavía más desagradable. No la pondría, seguiría sin ponerla entre mis favoritas, a lo mejor en mi top 3 no estaría, pero quizás sí que fuera la siguiente. O sea, quizás mis 3 favoritas de Kubrick fueran otras, pero vamos, estaría en el top 4. Ahora, vuelta a ver con los años, quizás antes la hubiese puesto bastante más por debajo y ahora la pongo bastante más por arriba, porque ya veo a Kubrick. O sea, en esta película ya se ve en muchos puntos. Yo quería hablar primero de otro tema general de Kubrick, que a ver qué os parece, dame vuestra opinión. Y es que creo que todas las películas que tiene Kubrick sobre la guerra son antibelicistas. Sí, Totalmente. Porque, vamos, se ríe de... ya no voy a decir Teléfono Rojo, que es básicamente una feria. Sí, nada más. No, vamos, y en la chaqueta metálica también se ve, sobre todo O sea, en la primera parte, digamos, de la película, antibélica, y también la consideraría antimilitarista en cierta parte. Pues eso, si queréis que comentemos algunas escenas en concreto, porque quizás a lo mejor comentar toda, ir desgranando toda la película, quizás sea demasiado tedioso, pero si queréis algunas escenas así que os parezcan importantes, que os han marcado, que os parezcan que son fundamentales dentro de la película. Pues mira, yo hay una escena, bueno, un poquito larga, pero es lo que hablaba antes de cómo si paralizas la película en un momento y te quedas con esa imagen, puedes captar realmente esa crítica, ¿no? O ciertos comportamientos que no quiere transmitir Kubrick en relación a esa crítica moralista, ¿no? Y es la parte en la que tanto Miró
como Dax van caminando por las trincheras. Me gusta contraponer esas dos escenas y hacer un ejercicio mental de verlas a la vez en mi cabeza, porque me llama mucho la atención el cómo Dax, cuando va caminando entre los soldados, por ejemplo, se ve que la mirada es tensa, su cuerpo va tenso, sabe de lo que se enfrenta, sabe lo que va a ocurrir realmente. También me gusta lo que se hablaba antes de la cámara subjetiva, que eso también hace que te acerques más a los soldados, y eso también se puede relacionar un poco como Dax es más cercano a los soldados y realmente empatiza con una jerarquía inferior a él, digamos. También el cómo se inmersa en la guerra. Claramente se nota en esa forma de trabajar la imagen. Y luego vemos la parte de las trincheras de Miró y me choca bastante, ¿no? Porque es un hombre que va súper confiado, va muy tranquilo por la trinchera, porque él sabe realmente que ocurra lo que ocurra a él, no lo va a tocar nadie. O sea, puede ser una misión fallida que puede ir genial, que él sabe que a él nadie le va a cortar la cabeza, nadie lo va a fusilar y no, con él no va la historia realmente. Y esa escena yo creo que es una de las primordiales, que yo me quedaría con ella en la película. Bueno, no es una escena realmente, serían dos, pero uniéndola, ¿no? Hacer como una escena a cámara partida, ¿no? Y ver Sí, sí. las dos a la vez, porque me parece muy interesante el cómo ya nos avisa de qué palo coge a cada uno o a quién vamos a odiar y quién va a luchar por esas personas que al final es un rebaño. Realmente esto ocurre en todas las guerras. Las personas que están en la jerarquía más baja dentro de esa jerarquía militar son las que pagan los platos rotos, y se nota muy, muy bien en esa forma de trabajar la escena de las trincheras. Respecto a esta escena, yo creo que la diferencia más grande es que en la parte de Miró no hay ningún momento de cámara subjetiva. Kubrick Ninguno. no quiere hacer en ningún momento, por eso te acercan más te acercan más a Dax. Yo no me había fijado, es verdad, otras veces que veía la película, pero ahora digo, vale, no hay ningún momento de cámara subjetiva de Miró. De hecho, más adelante, cuando ya van a ejecutar la misión, salen los soldados hacia esa conquista, ¿no? Bueno, yo lo he visto en versión original con subtítulos, y en la versión original con subtítulos lo llaman el hormiguero, en lo que es la colina de hormigas. Y hay una parte en la que cuando Miró está observando la guerra, se ve la cámara del telescopio, no, ¿cómo se llama? Prismáticos, ¿no? ¿Son? No, Sí. no, sí, es como el que tienen los submarinos, pero hay un periscopio. Periscopio. Periscopios. Se ve incluso la mirada del periscopio como diciendo, este hombre está en su casa Claro, viendo claro. la guerra. Y me parece muy curiosa esta forma de Sí, contraponer sí. las dos Es actitudes. totalmente la contraposición. Aparte, cuando estamos en pleno asalto, por así decir, o intento de toma de la colina, la otra contraposición súper clara que hay es cuando los planos de Kirk Douglas totalmente sucios, Sucio. tiene la cara negra ya, y este hombre está con su capa allí, Pero como está muy dentro de su elegante para ir caseta. al baile Sí. de la noche. Exactamente. No, está claro que es inviolable. Sí, sí. A mí lo que sí que Hay una escena que me parece tremenda en la película, que es... bueno, casi todas las escenas donde están estos dos generales aquí sentados jugando, ¿no? Yo creo que juegan, ¿no? Es un poco un juego desde sus poltronas, ¿no? En un palacio súper bonito es muy fácil hablar de... bueno, a ver, ¿a cuántos... ¿cuál es el castigo que debería darse para que los soldados no vuelvan a cometer este acto de cobardía, ¿no? Y dar una lección a los soldados. Ese momento en que están ellos dos ahí sentados y, bueno, están comiendo también y están en su rollo, ¿no? Están ahí decidiendo, vamos a ver, ¿y cuántos sería lo normal para justiciar, ¿no? Para poner en un juicio? Para dar Y un uno, ejemplo. ¿qué? Para dar ejemplo. Para... Sí, para dar ejemplo. Y uno dice, bueno, pues a lo mejor 12 estaría bien. Y el otro dice, pues yo estaba pensando en 100. Y dice, hombre, yo creo que esto igual te estás pasando un poco. Venga, vamos a dejarlo en 3 y que parece que le estamos perdonando la vida y todo. O sea, me parece, no sé, por eso hay muchas escenas de estas realmente entre los dos tipos y quizás podría quedarme en una escena donde aparece siempre Dax, Kirk Douglas, ¿no? Siempre
contraviniendo, ¿no? Siempre en desacuerdo con todo lo que está mostrando este tipo, sobre todo el general Miro este. De verdad, es el momento que más... Me encanta ese momento también, el de las escaleras, ¿no? Cuando ya han decidido todo lo que se va a hacer en el juicio, que tiene que elegir cada jefe de destacamento o algo así, ¿no? Tiene que elegir a un soldado para el juicio y demás. Y luego este tipo aún se sigue enfrentando a él y diciéndole que lo que está haciendo es una vergüenza. Y ese momento, ¿no?, del tema del patriotismo. Yo creo que es muy interesante hablar del tema del patriotismo. Creo que es un tema que está totalmente de actualidad siempre. Cómo se demuestra en la película. Yo por eso estoy de acuerdo en que es antibelicista y antimilitarista. O sea, es que el tema del patriotismo, que lo tiene tan calado este general Miró, ¿no?, que es algo que para él es el honor, lo es todo, ¿no? Es como que el ser humano tiene que ser patriota y si no, no es nada. Y luego el otro que le dice a la cara, eres un idealista, eres uno de estos idealistas que no sabes que el mundo está como nosotros queremos pensar que está, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Esos momentos en que se enfrentan ellos y sobre todo esa escena que digo yo de los dos generales decidiendo cuántas vidas son aconsejables, ¿no? O que queda bien para hacer un juicio y ajusticiarlos y matarlos, o sea, que es ya la hostia, ¿no? Sí, eso es muy cínico, incluso hay una escena después de la ejecución, ¿no?, que están hablando y le dice, llega Kirk Douglas, bueno, Dax, y dice algo como que sus soldados habían muerto muy bien o algo así, ¿no?, como Sí. tuvieron una muerte maravillosa, han caído perfecto. Es muy cínica, sobre todo cuando aparecen esos dos personajes en escena, Miró y el coronel que estaba, ¿cómo se llamaba? El otro es Rular. Rular. Cuando aparecen ellos siempre son escenas muy cínicas y muy irónicas, pero rozando eso, como decía, lo perverso. Sí, de hecho ahí al principio, yo creo que ya nada más empezar la película te define muy bien a los dos, al hilo de lo que decía antes Chris, ¿no? De que la película va al grano constantemente, no se entretiene en cosas superfluas y ya en la primera escena la conversación que tienen es para definírtelos totalmente. En el momento en que Brular le propone a Miro el ataque a la colina de las hormigas, le dice literalmente, además porque he vuelto a echar, porque ha llegado un momento de la conversación que digo, me he perdido algo, no lo he entendido bien, vuelvo a echar para atrás. Le dice, es absolutamente imposible en estos momentos, en el estado que están, tomar la colina. Y luego, después de comentarle que puede llegar a hacerse cargo de la 10ª división y conseguir la medalla, le dice, pero bueno, si piensas que es imposible, no, hombre, a tanto no he llegado a decir. Como que no lo has dicho, he echado para atrás, has dicho absolutamente imposible. Sí. Lo dice, no, a tanto no he llegado a decir. Seguro que se puede hacer algo, vamos a verlo, vamos a plantearlo. Podríamos tener algo de ayuda, podríamos tener tal. O sea, como lo intenta rebajar ahí un poco, pero o sea, se le ve la ambición, a este personaje se le ve la ambición, le importa nada y menos la vida de estas personas. Aquí en esta película a ninguno de los dos generales les importa nada. De hecho hay un momento, pues eso, también están ahí haciendo sus porcentajes, ¿no? Bueno, en el primer ataque un 5%, luego un 10%, luego tal, hasta un 60 y tantos, sí, bueno, sigue siendo asumible, hasta un 60 y tantos % de muertos, pero ya habremos llegado arriba y ya la posición es nuestra. Les da igual, o sea, no se quieren esperar a estar en una mejor situación, a tener más gente que pueda, no, hay que hacerlo ya, tenemos que conseguirlo. Y pues eso, en esta primera escena ya es que te define, pues eso, sobre todo el personaje de Miró, pero bueno, ambos, yo creo que con Brular luego al final consigue todavía hacerlo más desagradable, pero yo creo que en esta escena sobre todo a Miró te hace que le cojas un absoluto desprecio. Tiene más escenas, pues está la conversación que tiene con Dax o la de que habla con el comandante de la batería para que vaya
es que es absolutamente despreciable. O sea, es que tiene ahí varias escenas que notas que está haciéndote hincapié en que le cojas, pero fírmemelo, póngamelo por escrito. No, luego ya ves por qué no quiere ponerlo por escrito, porque enseguida este hombre se da la vuelta, se va del sitio y se lava las manos. Yo no he tenido nada que ver, ¿no? Es desagradable a más no poder. Para mí la escena que define el personaje de Kirk Douglas, el coronel Dax, es cuando él intenta la toma de la colina de las hormigas. Porque tú dices, ¿a dónde vas? Pero él va. Y mira que intenta animar a sus hombres y sacarlos de las trincheras y venga, vamos. Y él va el primero. Sí. O sea, desde el primer momento ya tenemos una escena o una secuencia previa en la que vemos como él vive en las trincheras, en su dormitorio, por así decir, pero él vive con sus soldados. Es decir, yo creo que él está orgulloso de lo que está haciendo. Es decir, él está orgulloso digamos que está orgulloso de él hacia abajo, de él y sus soldados. Pero de él hacia arriba ya es otra historia. Entonces, aquí hay una parte de la película en la que, digamos, él no reniega de lo que está haciendo, por así decir. Lo que pasa es que luego cuando descubre el pastel de, por así decir, lo corrupta que está el estamento militar de él hacia arriba, por así decir. Pero la relación que tiene el coronel Dax con sus hombres, por así decir, que siempre los defiende, siempre dice que han sido muy valientes en otras situaciones, en otras batallas, en otras misiones casi imposibles que han tenido que llevar a cabo. Es decir, se nota muy bien cómo él vive con sus hombres y los otros vienen, digamos, como... Bueno, ¿qué? Hoy tomamos la colina, ¿no? Venga, chicos, vamos. Es como, vamos que hoy lo conseguimos. Claro, Sí, toda esa lo pantomima... animan a base de bombas. Claro, toda esa pantomima es la que a él no le sirve. Pero me choca mucho una de las escenas que a mí me impresiona es cuando él se sube por la escalerilla y empieza a contar 10, 9, 8, 7 y va el primero delante de ninguno, así como diciendo, mira... Si hay que hacer esto, yo voy el primero porque es algo que tiene dentro. En ningún momento se pone a decirle a sus hombres, no salgáis, vámonos a casa que este hombre está loco. No. Y va el primero él. Es decir, yo creo que es una demostración del carácter del personaje, que en ningún momento quiere, digamos, por eso luego hace de abogado defensor de sus hombres, para intentar llegar a una justificación de los hechos. Porque el juicio hay que verlo, ¿eh? El juicio, el martial court. Corte marcial. Corte marcial, eso. Luego hay que ver cuando se produce este juicio fake, por así decir, que por cierto hay un dato muy curioso que decía Fran antes, que era un juego. Si os dais cuenta, en la sala del juicio el suelo es suelo de ajedrez, o sea que totalmente simbólico. Pero bueno, ahí nos damos cuenta de que él lo reduce todo al absurdo, de decir, ¿cobardes? Hemos salido. Y cuando decía un soldado, yo me he quedado solo con un compañero, y decía el personaje del coronel Dax, ¿y qué querían? ¿Que estos dos chicos tomaran la colina ellos solos? Es decir, por un lado, la acusación dice, ¿os habéis dado la vuelta, sí o no? Sí. Y por otro lado, la defensa tiene el argumento de reducir todo el juicio y toda la conversación al absurdo de decir, ¿y qué iban a hacer estos dos chicos en medio de la nada? ¿Tomar la colina ellos dos solos? Es decir, hemos ido, pero no hemos podido. Entonces la culpa la tendrá otro, no nosotros. Eso es la parte de la película que yo creo que es el meollo de la cuestión, porque no se trata de salir corriendo de las trincheras e irte a tu casa escapando, huyendo, sino se trata de reducir al absurdo las órdenes de los superiores, que lo que no se puede, y punto. No se trata de que nadie no quiera salir, ni nadie quiera irse del ejército, ni desertar, ni salir corriendo. Eso es otro tema que tiene también su parte en la película. Pero lo que se trata, sobre todo del juicio y el personaje del coronel Dax, es de reducir al absurdo, aunque no puede por la corrupción que hay dentro, las decisiones de los superiores. Es decir, como él dice, al final amenaza con ir a la prensa y a los políticos. Yo creo que por ahí hubiera tenido más suerte. Pero él no en ningún momento hace ante la cámara una apología de vámonos a casa y este general está loco, sino que él sigue en su posición. Hay un par de momentos de Dax. Bueno, una cosa que también que quería comentar de Dax es que Dax no sale en la novela,
por lo que he leído, pero es prácticamente un papel secundario. O sea, se convirtió todo lo que tiene de trasfondo este personaje, toda la importancia, bueno, que es el protagonista de la película, que realmente la novela, desde que empieza la novela ya son los tres condenados, ¿no? Son los protagonistas y Dax, pues como que se va contando lo que ha ocurrido previo y aparece Dax por ahí. Entonces, este personaje realmente está construido, todo el bagaje, todo lo que tiene, todo lo que se cuenta de él, que es un abogado, que yo creo que también es algo importante para lo que es la historia, es un abogado al que le ha pillado la Primera Guerra Mundial y le ha tocado acabar en el frente pues ha llegado hasta coronel. Pero claro, esto ya es importante porque ahí se ve que este hombre no está ahí por ambición como puedan estar los generales. O sea, este hombre ha acabado ahí por circunstancias del destino. Le ha pillado la guerra, ha acabado ahí, es lo que tiene que hacer. Y luego también ahí, yo creo que también un poco para dar el contraste de la visión que tiene él como abogado de la justicia civil frente a una justicia militar, ¿no? Claro, como este hombre en el juicio está que no se lo cree, que es que se lo ves en la cara que dice, es que esto no puede ser verdad, es que esto es un completo absurdo. Y bueno, también la escena mítica de estar paseando por las trincheras viendo a sus hombres a un lado y a otro, que también tiene mucho de gestos porque no tienen nada de voz en esta escena, simplemente las miradas, el cómo los mira, les mira a los ojos, va mirando a un lado y a otro y ves ese sentimiento y esa pena que tiene por sus hombres, por lo que están padeciendo, y que es realmente al único al final de toda la película que realmente le importa la vida de estas personas, que está preocupado, que no son un número, no son peones de un ajedrez, que al final siempre mete, este tema del ajedrez siempre lo mete Kubrick algún guiño en sus películas, y es al que realmente pues eso le importan estas personas, los ve como personas, ¿no? Pero es que incluso los propios miembros del ejército, los que son ya la última, el rebaño, ¿no? Digamos, que al final siempre es el más numeroso. Pero bueno, es lo que pasa, esto nos pasa en muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Al final la mayoría somos los que menos poder tenemos en ciertos aspectos. Pero incluso ellos mismos se ven como la escala menor del ejército, porque cuando están en esa celda, ¿no? Esperando al fusilamiento, ellos mismos se comparan hasta con una cucaracha. O sea, incluso peor que una cucaracha. Uno de ellos le comenta al otro, es que vamos a morir y la cucaracha que tenemos aquí va a seguir viva. Es que esta cucaracha va a convivir más tiempo con nuestra familia que nosotros. Y es verdad, ¿no? Que ahí también se percibe que ellos mismos se sienten como lo último en esa misión y en ese grupo, ¿no? Militar. ¿Os habéis fijado cómo rueda las trincheras Kubrick en esta peli? Sobre todo en la escena esta que decíamos subjetiva de Douglas andando por la trinchera con los soldados a los lados. Cómo empieza viéndose todo súper claro, todos los soldados limpios, tal. Y según va avanzando la trinchera, los soldados cada vez están más sucios. Empieza a aparecer una neblina de las bombas. Y es como si se metiera en un túnel de no se sabe qué al final del recorrido, donde no se ve ya nada. O sea, me he estado fijando en esa escena y me parece súper chula como está. Es como si se metiera dentro de una bruma que no sabes dónde va a aparecer o qué hay ahí dentro, ¿no? Como si fuese no sé si os habéis fijado vosotros. A mí eso me ha gustado mucho. Sí, se va llenando todo de suciedad y neblina. Y sin parar el bombardeo. El bombardeo y el efecto sonoro de ese traveling, por así decir, es brutal. Aparte que él combina mucho lo que es yo no sé si lo inventó Kubrick o no, pero es este efecto de que ¿cómo era esto? Tú vas con la cámara hacia atrás y el zoom es hacia adelante, o no sé cómo era aquello. Creo que lo usa también mucho en El Resplandor, ¿no? Para crear el espacio más amplio o más estrecho según le convenga. O sea, no es que la cámara vaya... El zoom no lo haces en la dirección de la cámara, sino en el contrario. Eso es muy... Si no me equivoco, es muy del western. Creo que ese efecto... Para los duelos del western y todo, creo que es de donde nació ese efecto. Si no me equivoco, me suena de haber leído en algún sitio que ese efecto nacía de ahí. Sí, en estático a lo mejor, pero tanto traveling, es que la cámara, sí. es que tanto andar con la cámara, a mí me encanta cuando va cambiando los zooms, pero junto al traveling. Bueno, ya por no hablar de la mega secuencia del asalto siguiendo a Kirk Douglas, que es espectacular.
espectacular para el 57. He estado leyendo por ahí que estuvieron preparando el terreno no sé cuánto tiempo, con 5 zonas diferentes para el bombardeo. O sea, bueno, sí, planificación nivel Kubrick, pero luego hay que rodarlo y cómo se ve para tener eso más de 60 años. Espectacular la secuencia. Sí, yo es que esta vez cuando la vi intenté compararlo un poco con 1917, justo lo que dices, y yo no veo diferencia realmente. Y hay una diferencia muy grande en cuanto la época o el año en el que se rodó una película y la otra, obviamente. Hay hay 60 años de diferencia, pero es que perfectamente tú dices que Sendero de Gloria es una película que se rodó en el 2017, pero en blanco y negro, y es que te lo puedes creer perfectamente, porque De hecho, en lo técnico es brutal. De hecho, hace unos años Mel Gibson rodó Hasta el último hombre, donde también había una escena espectacular de avance de los americanos, ¿no? En una colina. Y me parece que, o sea, no tienen nada. Bueno, lo que pasa es que Mel Gibson es mucho más violento, ¿no? Pero no tiene nada, o sea, en ambientación y en recreación de lo que son las trincheras y el No Man's Land, la tierra de nadie y todo esto, me parece que está hecho de una manera espectacular. O sea, el agua, el barro, las trincheras, todos los agujeros, ¿no? De los proyectiles, ¿no? Me parece, bueno, y luego las explosiones que están súper bien hechas. O sea, me parece todo espectacular. Bueno, por ejemplo, si queréis que comentemos algunas curiosidades, por ejemplo, que decía Chris de cómo se hizo el tema de grabar esta escena bélica, ¿no? Fueron tropas francesas, ¿vale? O sea, eran 600 policías alemanes, porque hay que decir que esta película no se rodó en Francia, sino que se rodó en Alemania. Y fueron 600 policías alemanes que estaban fuera de servicio. Se utilizaron 6 cámaras que rastrearon el ataque, registrando sus muertes. A cada uno de los extras se les asignó una zona de muerte. O sea, tenían que morir en un sitio, ¿vale? O sea, fijaos hasta qué extremo Kubrick rodaba estas escenas y las planificaba. Que tenían que morir en un sitio exacto cada uno. O sea, y luego además, bueno, tenía un problema Kubrick también en este tema. Que es que, claro, los policías tenían un entrenamiento y tenía que conseguir que estos policías tuvieran miedo en pantalla, o sea, que no pareciera que eran profesionales. Entonces les estuvo azuzando y azuzando y azuzando hasta que consiguió que pusieran las caras de miedo que quería para los soldados. Y además, incluso algunos policías, claro, intentaban hacer cosas demasiado heroicas, ¿no? Decían que hacían cosas como que intentaban entrar y salir de las trincheras llenos de explosivos, sin quemaduras ni nada, o sea, sin causar nada, o sea, y haciendo cosas demasiado exageradas, ¿no? Entonces, esto también lo tuvo que controlar un poco para que decían, oye, que esta gente son soldados, pero vosotros no sois superhéroes, ¿eh? O sea, que cuidado. Luego de los 3 acusados, bueno, que es totalmente, creo que ya lo hemos comentado antes, que al final es algo totalmente aleatorio y algo que al final que deciden pegándose una comilona. Están ahí, bueno, en varios momentos, y es que hay varios momentos que al final están desayunando, están cenando, o están en el baile, o sea, están pasando cosas totalmente horrorosas en el campo de batalla mientras ellos están ahí pegándose la vida. Están regateando, ¿no? Pues uno de cada tantos o al final una docena, ¿no? Pues al final uno de las 3 principales compañías, pues uno de cada. Uno de ellos, me lo he apuntado aquí, el soldado Arnaud es Joe Turkel. Creo que es el actor que más veces ha repetido con Kubrick, que no era muy de querer trabajar con los mismos actores, no tenía... Y es uno de los pocos que ha trabajado varias veces con él porque está en El Resplandor, que es el camarero, el barman, ¿no? El que está ahí detrás de la barra. Este hombre es el Dr. Tyrell. Y es el Dr. Tyrell de Blade Runner. Sí, aparte de... Sí, es que este hombre siempre ha sido un secundario, sale en muchas películas de...
Pues eso, de los 80, de los 80 para atrás, este hombre ha salido en montones de películas. Estaba, sí, Atraco Perfecto, Senderos de Gloria y En el Resplandor son las 3 películas que hizo con Kubrick. También al hilo de que este hombre, el soldado Arnaud, que al final lo fusilan estando enfermo. O sea, es una persona que fusilan estando, la tienen que poner ahí, colocarlo con la camilla, que me parece de las cosas... Vamos, mira que la película está llena de cosas inhumanas, pero yo creo que es de lo más inhumano que te sale en la película, ¿no? Ahí apoyando al poste la camilla para intentar mantenerlo un poco ahí en pie y ahí atado a la propia camilla para que lo fusilen. Es que, ¿qué os parece a vosotros que es más denigrante para un patriota, ¿no? Para Francia, en este caso, ¿no? O sea, el fusilar a un... Aunque da igual que sea un soldado que haya demostrado Cobardía. cobardía, eso. O sea, que hubiera sido un cobarde en el campo. O sea, ¿qué es lo que hace que sea más denigrante para el país? O sea, ajusticiarlo de esa manera, ¿no? O sea, un hombre que está prácticamente muerto, tenerle que cogerlo con una camilla y ponerlo en una pica de estas para fusilarlo, así. O lo que hace el general Miró que lo que hace prácticamente es decir que maten a todos los soldados que hay en la trinchera que no han salido a luchar, ¿no? O sea, me parece cosas que no. Supongo que es una de las grandes sensaciones que te da la película, ¿no? El asco, ¿no? Que te da un poco las decisiones que toman y las toman en base al patriotismo, en base a glorificar al país, a Francia en este caso, ¿no? Cuando realmente ya no es ni patriotismo. Yo considero que esto es más cuestión de ego, ¿no? Realmente. Porque ¿qué es el patriotismo y cómo siente cada uno su patria? Yo creo que es al final una excusa para realizar ciertos actos. Pero Bueno, incluso lo que decimos, la clase más baja del ejército realmente es la que representa prácticamente a la gran mayoría del país, porque es de donde salen esas personas. Entonces, al final, ¿qué van a pensar la gran masa de personas de Francia en este caso? Pues yo creo que para ellos no es un acto patriótico, ¿no? El hecho de fusilar a personas de clase baja, clase media baja, o bueno, es más cuestión de ego. Y es que hay un momento en la película donde creo que es Dax, ¿no? Que no sé si es él, el que dice que ha sido un acto de este general de Miró, como de eso, de una pataleta, ¿no? Creo que dice algo así como que ha sido una pataleta que ha cogido este hombre, ¿no? Y de que se ha empeñado en bombardear a sus propios soldados. Sí, a mí me gustaría dar un dato que he leído, que es de justicia darlo, que fíjate tú, si a veces hablamos mal del ejército americano y tal, y que si tanta película, he leído que el único país, creo que he leído que había 2 países, Estados Unidos y Australia, son los 2 únicos países, por así decir, grandes o conocidos o, no sé, con un ejército importante, por así decir, que nunca han realizado un acto de tal calaña, por así decir. Nunca han matado a un soldado propio. He leído que en la historia del ejército de Estados Unidos hay 10 condenas a muerte, pero que nunca se llevaron a cabo. O sea que viene bien decirlo porque a veces es del ejército que peor hablamos. Y bueno, no sé qué os parece toda esta parte cuando Dax le lleva todo el taco de declaraciones juradas de que este hombre ha querido pues eso, que la batería apuntase a los propios soldados para dispararles por no estar avanzando. Y pues eso, al final se lo entrega a Brulard y pues con la esperanza, ¿no? de que este tipo, pues al quedar desprestigiado por esto, pues se cancele la orden de los fusilamientos. Y luego al final lo que hace Brulard es, vale, me lo quedo, vamos a ver esto cómo va, pero al final se ejecutan los fusilamientos y ya una vez ya fusilados, pues entonces ya abro la investigación a Miró. Sí, me parece que al final, pues eso, lo que comentábamos antes, que es la vuelta que te hace que, pues si Miró era ya un ser despreciable, pues aquí te hace que Brulard todavía aquí le gane la carrera, ¿no? Sí, se nota también que se siente intocable. Entonces es como, bueno, pues cuando Dax le vende la idea de
tú puede que seas el que salves a estos chicos y el que salves el día, por así decir. Y este parece que se lo va a pensar, ¿no? Es como, sí, yo me lo pensaré. Pero luego te das cuenta que simplemente es otro día más en la oficina. Es como A, B y C. Es como, sí, bueno, primero vamos a hacer lo de los chicos y luego ya vamos con el, con el general Miró y ya vamos paso a paso. La forma de darle solución a los dos problemas, ¿no? Sí. A los soldados, la solución es la ejecución por desistir a una misión. Y Miró, pues simplemente, mira, vamos a dejar de contar contigo, adiós, ¿no? Y al fin y al cabo sale de rosita. Es que a mí me gustaría preguntaros, ¿quién es más, por decirlo suavemente, quién es más cabrón de los dos? ¿El Brular o Miró? Porque es que lo de Brular, claro, te lo hacen de una forma muy interesante que sea simpático, ¿no? Que sea el típico general que es... El otro es muy, muy serio, muy recto, ¿no? Muy, muy irascible. Y el otro es como muy campechano, vamos a decirlo así, ¿no? Y te lo muestran de una manera muy simpática, incluso tienen cierto aprecio con Dax, con él, ¿no? Y bueno, y él por Dax también le cae bien. A mí Bular me recuerda un poco a la figura de Franco, que todo el mundo cuando lo ve en situación histórica es como, ¿y este hombrecillo? Con esa vocecilla. Pero es curioso la escena porque me parece... Pero se nota que se siente intocable. Entonces esa es la seguridad que tiene, que haga A o haga B o haga X, pues a él no le va a pasar nada. Me gusta porque se nota que está tan metido en su trono, ¿no? Que cuando le ofrece el puesto de Miro, ¿no? A Dax, o sea, es como que decir, este hombre es como el otro, ¿no? Que le convencí súper fácil, le vamos a dar una estrellita aquí, le vamos a subir de esto, pues este lo mismo, este es un ambicioso también. Este también quiere el puesto de Miró y lo ha hecho muy bien y ha hecho los cauces adecuados y estoy muy contento. Pues te voy a ofrecer también el puesto de este hombre. Y me encanta esa forma de pensar que tiene el tío de que todos son iguales, ¿no? De que se les puede comprar, ¿no? Claro, pero es que están dentro de su propio círculo, como aquí tenemos el refranero español, ¿no? Piensa el ladrón. Exacto, Y eso después es. cuando Dax le da la negativa, ¿no? A esa proposición, el cómo se lo toma, que parece que lo han fusilado a él. Era como, pero ¿cómo me puede fallar? Y es verdad que ahí se nota ese ego también del que hablaba de Miro. Y en cuanto a la pregunta, para mí me resulta más cabrón, dentro de que los dos son unos cabrones, Miro, porque realmente yo creo que es el personaje que tiene las distintas perspectivas de lo que ha ocurrido en ese momento. Es decir, Brular también, sí, un calaña como Miró, pero yo creo que incluso él puede dejarse influenciar por Miró o por ciertas personas de su círculo que no le hagan ver la realidad, pero Miró es realmente el que sabe qué órdenes ha dado, qué órdenes ha querido dejar constancia, o no dejar constancia, y es el que ha partido el bacalao realmente en esa situación. Entonces yo me quedaría aquí con Miró como principal cabrón dentro de la alta esfera del ejército francés. Sí, Brular yo creo que lo veo como un poco más diplomático, ¿no? Pues eso, quiere por lo menos transmitir esa sensación de, pues, soy majo, ¿no? Te doy la palmadita en la espalda, caigo bien, tal. Yo creo que Miró no lo sabe, porque no sabe serlo, porque no es su forma de ser, es un tipo desagradable siempre, incluso hablando con los soldados que no tiene por qué hablarles mal, les habla mal, es desagradable todo el tiempo, no tiene esa diplomacia, no tiene... Y quizás Brular por eso, por estratega, por diplomacia, pues eso, intenta caer bien, bueno, se le da al hombre bien lo de... Pero aunque luego detrás, pues eso, no, para él no son personas, son un número, la gente tiene un precio, que por eso el momento que le vemos que está más irascible es porque ve que Dax no tiene un precio, o sea, no puede comprar a Dax, y ahí es cuando ya se le cae todo y le vemos salir ahí la parte iracunda. Sí, tampoco hay que olvidarse de los actores, porque quiero decir, yo creo que quizá Bular tiene, en mi modo de ver, un poco más de culpa por ser instigador, pero la actuación de George McReady como este otro, ¿cómo era? Ahí tampoco, Sí, Miró, sí, el general Miró, es
Es que es atrapante, o sea, es hipnótica, se calza una actuación aquí. Este actor es impresionante, pero en esta película es hipnótico cada vez que tiene un plano en pantalla. O sea, es un antagonista en toda regla. Por eso también yo creo que al final la película no le hace falta ningún enemigo. El enemigo está en casa todo el tiempo y hay varios enemigos y no hace falta ningún alemán. Bueno, luego sí que tenemos una alemana, ¿no? La que a la postre sería la esposa de Stanley Kubrick, que luego sería Christian Kubrick, pero no hay más alemanes en la película. Y yo creo que se sobran y se bastan los franceses para tener enemigos en la cinta. Os quería preguntar, ¿qué os parece esta escena final, la que sale Christian Kubrick cantando, que bueno, que al principio se están riendo de ella y cuando empieza a cantar? Eso sí que he visto, bueno, me pillé el librito este del cine de Stanley Kubrick y parece que por lo menos en su época parte de la crítica esto no lo entendió bien o por lo menos me da la sensación que se lo tomaron por otro lado distinto a como lo interpreto yo. Y como que de repente lo ven como que es dejarlo todo ligero, ¿no? Venga, pues vamos a hacer aquí una escenita de cantar y tal, y todo esto queda mucho más... No, hombre, ligero iba a ser el final que le iba a dar Kubrick, que era que al final el general salvara a los tres. No, yo creo que el final está bien para dejar por lo menos un rayo de esperanza. Claro, la novela no sé, o el libro no sé cómo era. Quizá imagino que no había ningún rayo de nada, pero en la película... Al final dejaron el final del libro, ¿eh? Ah, pues a mí me parece muy bien. A mí me parece que te da lo justo para que, por lo menos dentro de una película que lo que hace es que te pierdes un poco la fe en la humanidad, ¿no? Parece que todo el mundo está deshumanizado, o por lo menos las altas esferas. El final te da un rayo de esperanza de que la gente empatiza, de que la gente no somos diferentes, de que al final se lucha por idioteces y de que todos somos iguales. Yo lo veo como un mensaje al final de empatía, porque es lo que hacen los chicos al final, empatizar. Coincido totalmente. De hecho, muchas veces, voy a decir vamos como personas, yo nunca he ido a una guerra, pero vamos a una guerra realmente sin saber el objetivo, ni el porqué, ni con mucha información oculta, imagino, pero ahí después se muestra que da igual que seas alemán, que seas francés, de repente una canción los une porque al fin y al cabo son personas que no se tienen ningún tipo de odio, realmente de forma personal. La película como que impersonaliza mucho a los miembros del ejército, a la escala más baja, pero después te demuestra que son realmente los que tienen más sentimientos más humanos o sentimientos más positivos en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿no? También sí que le veo una parte amarga a ese final en el momento en que Dax le dice pues al otro, ¿no? Que viene ya por ellos para ir a la siguiente misión. Dice, bueno, claro, déjalos disfrutar un poquito más porque a lo mejor dentro de un rato ya están muertos, ¿no? O sea, ahí tiene esa parte amarga de, bueno, pues mira, están ahí bebiendo y cantando y tal, pues mira, déjalos un poco más porque van a la siguiente parada de este viaje, ¿no? Sí, está claro que el contexto es la guerra y ahí nos movemos. Yo creo que la película diferencia muy bien entre, por así decir, lo que es el trabajo o el deber de un soldado en situación normal o dirigido por personas con dos dedos de frente y las luchas de egos que se producen a veces en las altas esferas que llevan a los regimientos o batallones a situaciones idiotas, imposibles, absurdas, surrealistas y que nunca deberían verse obligados a eso. Ya tienen bastante con, digámoslo así, estar en una guerra luchando por su país o por su libertad en situación normal. Yo que haya leído me ha parecido curioso que el actor este que se enfrenta a la muerte así haciendo mucha algarabía, ¿no? Que estaba llorando casi hasta el final, que es Timothy Carey, creo que era el actor, pues fue despedido del rodaje porque parece que el hombre estaba medio ido, ¿no? Creo que hasta fingió un secuestro, no sé qué historia he leído por ahí, y fue despedido del rodaje y creo que alguna escena incluso no la pudo rodar él, la tuvo que rodar un doble o algo, o sea que vaya historia. Le quedaron neurosis, ¿no? de la guerra. Sí, he leído por ahí que era en muchos rodajes este hombre causaba problemas y no sé qué, no sé. Bueno, no hemos hablado tampoco de este oficial y la relación que tenía con el otro soldado, que es el que está borracho, ¿no? Este hombre, esta escena donde están estos tres oficiales que tienen que ir a ver qué está pasando en la zona alemana
Y este hombre, que es un oficial que lleva a los otros dos, y bueno, prácticamente es que él ve el peligro, se asusta, se quiere volver y encima mata al que sí que se ha atrevido a ir para adelante, ¿no? A investigar, ¿no? O sea, y eso luego hace que, bueno, ya conocía al otro tipo y lo que hace es elegirlo porque le caía mal, ¿no? Se caían mal entre los dos. Y al final lo eligió para que lo ajusticien, ¿no? En su pelotón, ¿no? Sí, encima se lo dice como no, que no es algo personal, es que te ha tocado. Sí, vamos, que ese hombre también lo tenía todo, ¿eh? O sea, mentiroso, desagradable y encima aprovechando su jerarquía, ¿no? Para aprovechar y quitárselo de encima. Este hombre, que por cierto es curioso lo que había leído, que este hombre sí que luchó, fue piloto en la Primera Guerra Mundial, no, en la Segunda Guerra Mundial. Fue piloto, voló en más de 50 misiones de combate en el Pacífico. Bueno, fue el teniente Roget en la película y se llamaba Wayne Morris, ¿vale? Entonces, es curioso que el único soldado, digamos, cobarde, realmente cobarde de la película, en la vida real sea un héroe, ¿no? Esté considerado como un héroe. Y lo curioso es que este hombre murió a los 45 años de un ataque al corazón. O sea, no duró mucho más. Sí, la verdad es que el Teniente Roget también es de los personajes desagradables de la película. Además, yo creo que todavía se me acentúa. Pues sí, el hombre es alcohólico, es cobarde, al final entran los nervios, está oyendo por ahí cosas raras, el otro no llega, tira la granada y sale corriendo. Vale, sí, es un cobarde, pero es que para mí lo que ya lo hace sumamente desagradable es cuando el otro entra y aquel está sonriendo diciendo: ah, pues yo creía que tú también te habías muerto. O sea, pero tío, o sea, es que esa escena... Y luego ya lo de quitar, por supuesto, lo de intentar quitárselo de encima, no vaya a ser que hable y que diga lo que pasó esa noche, ¿no? En la incursión. Luego también quería decir algunos datos. No hemos hablado, por ejemplo, del presupuesto, que fue... esta película se rodó con menos de $1 millón de presupuesto. Sí, y 300.000 se lo llevó Kirk Douglas. Que tonto no era, claro. O sea que... un tercio para él. Sí, sí. Y además es curioso también porque los productores la primera opción no era Kirk Douglas, sino que querían a Jack Palance. Y el propio productor, James B. Harris, le intentó, bueno, no, de hecho le dejó un guión de la película mientras Jack Palance estaba actuando como Shakespeare, estaba actuando en la obra de teatro, que nunca obtuvo respuesta. O sea, Jack Palance recibió el guión y nunca más se supo. Y luego también Charlton Heston rechazó el papel por actuar en la película de Orson Welles de Set de Mal, también, por ejemplo. Perdón. No, aparte es un papel complicado. No sé yo si Charlton Heston hubiera entrado en este guión. No, demasiado rudo, ¿no? Quizás. No, lo digo por ideales al final. Para meterte en esta película, esto es como la de Solo ante el peligro, ¿no? Que John Wayne siempre decía, no, eso no pasaría en un pueblo americano. John Wayne rechazó el papel de Henry Fonda, era, ¿no? Sí. Simplemente por ideales, porque él leyó el guión y dijo, esto jamás pasaría en un pueblo en Estados Unidos. Nunca dejarían solo al sheriff, los ciudadanos. O sea, quiero decir, a lo mejor Charlton Heston no era el perfil que iba a leer esto y iba a decir, venga, para adelante. No, no lo veo. Luego también Es quería que dejar yo creo que en esa época es complicado encontrar a personas que realmente actúen en esa película y que compartan esos ideales, sabiendo Sí. el contexto, ¿no? Kirk Douglas está claro que era un verso suelto, lo ha sido siempre. Nunca estaba en esa sintonía pero tipo John Wayne, Clint Eastwood, Charlton Heston, esta gente de la Asociación del Rifle, no creo que fuera. No, vamos, a lo mejor sí, pero no lo veo yo. Bueno, no podemos dejar de nombrar el perfeccionismo que tenía Kubrick en sus películas, que aquí también la tuvo. En la escena de la última comida, ¿no? De los condenados, ahí en la celda, que les traen una buena bandeja de comida. Esta escena la filmó 68 veces. Lo que pasa es que debido a que los detalles de la escena querían que los actores parecieran involucrados en el acto de comer, ¿vale? Se tenía que preparar un nuevo plato de asado en cada toma.
O sea, que se hicieron 68 platos de última comida para los tres ajusticiados, ¿no? O sea, Yo 300.000 supongo que- dólares eran de Kirk Douglas y el resto eran de platos de, Exacto. de comida, ¿no? Yo supongo que ya tendrían la broma en el set de la frase, ¿no? Esta es la última comida. Bueno, no sé. Y hay otra curiosidad que está muy bien, que es también en la escena de la prisión, de la cárcel, mientras los tres discuten el destino que tienen, ¿no? Esto de la cucaracha y todo esto, ¿no? Estas escenas se prolongaban, eran tan largas que al final acababan siendo en un sábado haciendo horas extra. Y el problema es que el productor le dijo a Kubrick que es que después de la toma 63, ¿vale? Después de hacer 63 tomas de esto, le dijo que es que no estaban permitidas las horas extra en Alemania. O sea, que no podía hacer eso. Y Kubrick se pegó un cabreo de la leche y al final dijo, bueno, venga, vamos a hacerlo lo más rápido que puedo. Pues de 63 tomas acabó en 74. Que para él, pues igual son pocas. Pero bueno. En la media. En la media total. Bueno, también con lo de la comida, con las comilonas que se pegan, el Brular y el Miró, también se tuvo que ir pasta, ¿eh? Sí, aquí todo el mundo comía, sí. Sí, O pero sea que- la comilona esa de qué bien que han muerto, ha sido unas muertes maravillosas y tal, ahí se están pegando ahí un buen festín también, sí. Mira, algunos datos también interesantes. La copia personal autografiada y anotada de Ray Hausner del guión original, o sea, con el final optimista, sin usar, se vendió en una subasta de carteles de películas en 2018 por $7.600. Y además, Hausner interpretó al posadero que presenta la cantante alemana, que al final sería la esposa de Kubrick. Que además lo fue hasta el final de su vida, hasta el 1999. Pero guión firmado por quién. El guión firmado, pues no lo sé. En teoría por Jerry Hausner. Me parece barato, la verdad. Sí. Bueno, claro, porque no tenéis que poner vosotros el precio. Hostia, el no, dinero. pero un guión de esta película con el final optimista, con el final suavizado, vaya joya. Otro dato interesante es que Winston Churchill habló de la película y dijo que era una descripción muy precisa de la guerra de trincheras y el funcionamiento, a veces equivocado, de la mente militar. O sea, que es interesante que Churchill, que sabía un poco del tema, es interesante el dato también. Es curioso también lo que comentábamos antes de la época, ¿no? Que es de los 50, que es comparado con lo que estamos viendo del cine de ciencia ficción de los 50, la visión de los militares que se tiene muchas de las películas de los 50 que hemos visto, que son héroes, no se puede poner en ningún momento en cuestión el patriotismo y el servicio de los militares, y yo creo que esta probablemente en Estados Unidos entró y finalmente pues eso salió adelante por eso, porque no era el ejército norteamericano. Supongo que al final es por esto, porque en aquella época hemos visto que no se podía cuestionar, se podían cuestionar otras cosas, pero la ciencia y cualquier otra cosa, pero el estamento militar en ningún caso. Aparte que ellos estaban en, si no recuerdo mal, Guerra de Corea. O sea que, bueno, América vivió el siglo entero de guerra en guerra, pero lo tenían bastante fresco el tema. Que el tema del patriotismo me parece muy, muy interesante. Y, hombre, tenemos que mencionar también esa frase que le dice Dax, que es cuando ya el general Miro ya entra en ira completamente, ¿no? Esa frase que es la que estoy muy, muy de acuerdo. El patriotismo es el último refugio de los canallas, ¿no? Esa frase que ya hace que Miró diga, este tío voy a hacer que te hundas en la miseria, ¿no? Ya. Sí, que dice, bueno, mira, en este momento te lo perdono porque supongo que estás cansado, pero bueno, ya nos veremos las caras en el futuro, que ahora hay que hacer otras cosas, sí. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a la película. Gemma, muchas gracias por colaborar con nosotros, venir aquí a hablar de esta estupenda película de Kubrick. Y bueno, como siempre ya sabes que estás invitada tanto a las compras como a cualquier otra cosa. Gracias a vosotros porque aparte de contar conmigo,
Encima he echado un rato muy bueno hablando de una de mis películas favoritas, sobre todo de cine clásico, que es de lo que tengo la asignatura más pendiente, y lo he hablado con Cristian alguna vez. Entonces, pues muy contenta de participar en este ratito. Pues nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Luego, Luego, yo, Ramón, Dime, sí. si quieres, podemos terminar, que no lo hemos comentado, de dónde sale el título de la película. Porque esto sale, bueno, ya sabéis, los guionistas, Stanley Kubrick, Calder Willingham y Jim Thompson, que escribieron el guión de la novela homónima de Humphrey Cobb, ¿no? Y se dice que el título de la película salió de un poema de Thomas Gray, que si quieres, para terminar, lo puedo leer, que es muy bonito, por cierto. No permitáis que la ambición se burle del esfuerzo útil de ellos, de sus sencillas alegrías y oscuro destino, ni que la grandeza escuche, con desdeñosa sonrisa, los cortos y sencillos hechos de los pobres, el alarde de la heráldica, la pompa del poder y todo el esplendor, toda la abundancia que da. Espera igual que lo hace la hora inevitable. Los senderos de la gloria no conducen sino a la tumba.